La paz del Señor Jesucristo, mis hermanos amados, en esta preciosa noche me es grato darle mi saludo a todos los hermanos y a los amigos en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que la rica y abundante bendiciones del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos hoy a iniciar el tercer tema de esta serie, que está conformada por 3 temas. El primero, que fue el arrebatamiento de la iglesia, porque para nosotros es el evento más cercano y, por qué no decir, trascendental en nuestra vida, y para el cual nosotros como cristianos debemos estar preparados. El segundo tema fue el tribunal de Cristo, que consiste en nuestra presentación delante del Señor Jesucristo para recibir nuestras recompensas por el trabajo y la fidelidad que hayamos manifestado delante de Él. Este tercer tema es la gran tribulación, y lo tocamos porque para nosotros es importante saber también de qué debemos huir, independientemente del pecado. ¿Qué espera a este mundo? Y que si nosotros no nos preparamos adecuadamente para irnos en el rapto o en el arrebatamiento con el Señor, tendremos que estar sometidos a ese tiempo. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 24 de Mateo, versículos 21 y 22, que nos dice: porque habrá entonces gran tribulación. Recuerden que les invito a que tomen papel y lápiz cuando vengan a participar de esta predicación o enseñanza, a fin de que tengan los soportes bíblicos que les permita a ustedes hacer un repaso del tema tratado. Entonces dice la palabra del Señor: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí aparece una palabra que dice gran tribulación. ¿Qué significa tribulación? El diccionario dice que la tribulación es la aflicción, pena o congoja que padece quien ha pasado o está pasando por un evento desafortunado. Y dice que la tribulación puede hacer referencia a un sufrimiento interior relacionado con el dolor producido por una conmoción o por una gran angustia. Por otra parte, la tribulación, dice, la gran tribulación, se designa un concepto de la doctrina cristiana que se refiere a un periodo de la historia de la humanidad que, según Jesucristo, dice el diccionario, tendrá lugar cuando se avecine el apocalipsis, o sea, el fin de los tiempos. En este periodo, las personas que no siguen o han dejado a un lado la fe en Cristo se enfrentarán a grandes penas y tormentos, no solo internos, sino externos, a la humanidad. Ahora bien, para nosotros la tribulación es el periodo de 7 años que corresponde a la semana 70 de Daniel para Israel.
en el conteo de reloj de Dios y que había estado suspendida en la semana 69, cuando el Señor abrió el espacio con el tiempo conocido por la dispensación de la gracia, que es el periodo también de la iglesia. Es decir, se queda suspendido en la semana 69, entra el periodo de la iglesia, o el periodo de la gracia, lo que la conoce como la dispensación de la gracia, pero al ser arrebatada la iglesia, entonces nuevamente se retoma a la semana 70, que es la del fin. Entonces, nosotros encontramos en Daniel capítulo 9, verso 21, dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, y a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, sobre Israel y sobre Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificarla a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces ahí mire que ahí llegan las 69 semanas. 7 más 62. 2 más 62. Las 7. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Llamo la atención al versículo número 27. Mírelo ahí en su Biblia, y aquí tenemos 3 partes. Nos informa, primero, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el pueblo del pacto? Israel. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel. Allí nada que ver con la iglesia. Entonces, ahí está la primera parte y allí encuentra usted un punto y coma. La segunda parte dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, allí encuentra usted que esta semana automáticamente queda dividida en 2 partes. Es decir, 3 años y medio con los cuales primero se firma el pacto. Los 3 años y medio son de paz para ellos. ¿Sí? Porque ellos firman su tratado de paz. Israel, palestino, bueno, y todos los que se involucran. Pero a la mitad de la semana, dice, después, con la muchedumbre de abominación, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre la
sobre el desolador. Es decir, los últimos 3 años y medio que serán mucho más críticos. ¿Por qué? Porque los primeros 3 años arrancan con la firma del Tratado de Paz. A los 3 años y medio se romperá el tratado y vendrá la situación mucho más terrible y devastadora para Israel. Entonces, la semana 70, que es un periodo de 7 años, en este periodo la iglesia no está presente en este mundo, pues se encuentra con su Señor. Ya fue arrebatada. Mire que allí en la semana 70 no habla de la iglesia, habla del pueblo del pacto. Entienda eso, hermano. De allí que esta semana, este periodo corresponde exclusivo al trato de Dios con su pueblo Israel y el resto de la humanidad. Cabe recordar que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está conformada por judíos y gentiles. Es decir, la gente que se convierte tanto de Israel como de los gentiles, que son los pueblos no judíos, somos los que conformamos la iglesia. El Señor derribó la pared de separación e hizo de los dos un solo pueblo, el cual se llama la iglesia del Señor. Amén. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor? Antes de que arranque la semana 70, se lleva a su iglesia, como lo miramos en la primera sección de esta serie que venimos predicando. ¿Sí? El arrebatamiento de la iglesia. Entonces, antes de la gran tribulación, así lo pudimos sustentar por la palabra de Dios. Entonces, para una mayor comprensión de este tema, vamos a mirar una lista de términos usados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que nos señalan este evento. En el Antiguo Testamento tenemos que es conocido como dolores de parto. Allí encontramos Isaías 21, verso 3, 26, 17 al 18, 66, 7, y Jeremías 4, 31 dice, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza. Es la situación que va a vivir el pueblo de Israel. También es conocido como el día del Señor. Abdías habla de él. Joel habla de él. El profeta Amós, Sofonías, Ezequiel y Zacarías. Todos hablan de ese día como el día del Señor. Por tanto, dice Malaquías, esperadme hasta el día en que yo actúe, porque mi determinación es reunir todos los pueblos de la tierra para derramar sobre ellos mi enojo. Porque en aquel día dice, miraréis la diferencia entre el justo y el injusto, el que teme a Dios y el que no le teme. De manera que hay un día, Sofonías dice que está cercano. Malaquías dice también que nos habla que es un día terrible. En Malaquías capítulo 4, verso 5. Día de ira, angustia y desolación. Nos dice Sofonías capítulo 1 y el versículo 15. Día del enojo del Señor. Sofonías 1:18. Ahora con este virus todos estamos clamando, Señor, aplaca tu ira, calma esta tempestad que nos está azotando.
Pero esto no es nada comparable con lo que viene para este mundo después que el Señor arrebate su iglesia. Día de venganza, dice Isaías capítulo 34, verso 8. Claro, por cuanto le han dejado a él, le han dado la espalda a él, se han rebelado contra él, se han convertido en sus enemigos de él. Ese será su día de venganza. Usted sabe que ese es el periodo. Es un tiempo de angustia de Jacob, también le llama. Jacob, ¿quién es Jacob? El mismo Israel. Jeremías capítulo 30, verso 7. Allí no hay nada que ver con la iglesia. Día de tinieblas y sombras. Joel capítulo 2, verso 2. Día de trompetas y alarma. Sofonía 1:16. Día de la calamidad de ellos. Deuteronomio capítulo 32, verso 35, día 1:12 al 14. Día de tribulación. Deuteronomio 34:30. La ira del Señor. Daniel capítulo 11, verso 36. El tiempo del fin. Daniel capítulo 12. Comienzo leyendo el versículo 9 y dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es decir, la última parte. Grave. Ahí hay 3 años y medio. Como dice, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo. Tres años y medio. Ahí está muy claro. Entonces, la semana 70 se la divide en 2 partes. ¿Sí? Ahí está dividida en 2 partes la semana 70. Cada una con sus características particulares, hermanos. Pero sepa que usted y yo, siendo fieles al Señor, no vamos a tener que pasar por ese terrible periodo de la gran tribulación. Porque entre tanto, el mundo está siendo azotado por calamidades, por angustia, desespero y cosas terribles que sobrevendrán sobre este mundo. La iglesia se encuentra esos 7 años arriba con el Señor, gloria, disfrutando con el Señor. Y usted y yo estamos invitados en esta noche a que nos preparemos adecuadamente para cuando el Señor aparezca, nosotros podamos viajar con Él y escapar de esta ira venidera que está reservada para este mundo que ha dado la espalda al Señor. Amén. De igual manera, en el Nuevo Testamento tenemos unos términos también que nos ilustran un poco acerca de esa etapa.
Uno de los términos que encontramos aquí es que el día del Señor, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 al 4 dice, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Amén. Ese no nos puede sorprender a nosotros, porque nosotros ya no formamos parte de ese día del Señor. Sí. También lo denomina como tiempo de calamidad. En San Marcos capítulo 13, verso 20 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Miren, no cualquier cosa. Si ahorita estoy uno desesperado, mucha gente está desesperada, ¿cuánto será más adelante? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Que el Señor nos guarde. Eso lo describe la palabra de Dios. Y el Señor dice que los cielos pasarán, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Entonces, este tiempo tiene que llegar sobre este mundo. Y nosotros estamos llamados a escapar de él. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, habla que es un día de ira. Por eso le dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, le dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. No estamos nosotros puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso implica que nuestra salvación está mucho antes de ese día que se derrame la ira del Señor. Apocalipsis 11, 18. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, habla de los profetas del Antiguo Testamento, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Porque el hombre está destruyendo lo que no le pertenece. Está reclamando lo que no le pertenece. El Señor dice que de él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los mares. También se les ha conocido como aquellos días horribles. Aquellos días horribles. Y está en Mateo capítulo 24, verso 29, dice, e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días o de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es palabra de Dios. No es palabra de Mateo, ni de Juan, ni de Lucas, ni de Pablo, ni de ninguno de los profetas. Es la palabra de Dios que afirma estas cosas. Es la palabra de Dios por la cual fueron hechos los cielos y la tierra, la que plasma esta realidad. Pero debemos estar nosotros adecuadamente ilustrados sobre el particular. También es con la gran tribulación.
Apocalipsis capítulo 7, verso 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Le ha preguntado, ¿y quiénes son estos? ¿Y de dónde han salido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Mire que es específico en señalar el periodo. De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es conocido también como el gran día de su ira. Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 17 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Mire que estas cosas han pasado en estos tiempos. Los famosos eclipses. La luna roja, ya han pasado varias. De manera que esto no es nada extraño que esté plasmado aquí. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Usted sabe que simplemente un tsunami acaba con una isla. La remueve. Un terremoto. Mire que nomás la lluvia, cuántos deslizamientos de tierra, alud de tierra que le llaman también. Cuántas carreteras hay que estar abriendo, cuántos pueblos se lleva simplemente como una lluvia. De manera que esta es una palabra que puede tener pleno y cabal cumplimiento. Y finalmente dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Usted sabe que en los países, algunos países desarrollados, están los famosos búnker, ¿no? Pero dice la Biblia que si en el fondo de la tierra haces tu estrado, allí te encontrará el Señor. Porque de Él no podemos huir. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. De aquel que en estos momentos es nuestro abogado. De aquel que en estos momentos nos está permanentemente ofreciendo salvación. De aquel que en estos momentos nos tiene toda la paciencia. Que está permitiendo que su palabra la llevemos. Que nos da su palabra para que nosotros podamos instruirnos y orientar nuestra vida. Pero en ese día será otro cuento. Aleluya. Él dijo, el que en mí cree, el que no cree en mí, yo no le juzgo. La palabra que les he predicado, ella les van a juzgar en el día postrero. De manera que rechazar esta palabra
es rechazar nosotros la única esperanza de vida. ¿Sí? Y escondernos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Ninguno. Amén. De los grandes, de los poderosos, de los capitanes. Mire que un pequeño virus lo mete debajo de las sábanas y comienza a temblar como una gelatina. Una fiebre. ¿Cuánto más el día del Señor, que conmoverá los mismos cimientos de la tierra? Vendrá calamidad tras calamidad. Serán unos tiempos de mucha angustia, de mucho desespero. Cuando miremos el domingo, si el Señor lo permite, vamos a continuar con el tema. Cuando se abren los sellos, porque la apertura de los sellos, desde el capítulo 6 en adelante, todo eso corresponde al periodo de la gran tribulación. Y ahí es donde se va a mirar lo que son los sellos, también lo que son las copas. ¿Sí? Todo eso tendremos que mirarlo con la ayuda del Señor. Los sellos, las trompetas. Amén. Todo eso y las copas de la ira del Señor que serán derramadas sobre este mundo. Entonces, hermanos, vamos así por partecita, porque la idea es de que ustedes entiendan esta realidad. Entonces, el resumen, la gran bendición que tenemos de ser arrebatado por el Señor si nos mantenemos fieles. En segundo lugar, que nuestro trabajo y nuestra fidelidad será premiada en el trono de Cristo, en el tribunal de Cristo. Y lo tercero es que estamos llamados a escapar de la gran tribulación que vendrá sobre este mundo. De allí que, hermanos, estemos preparados y a grandes rasgos, allí tenemos una breve descripción de lo que será ese periodo de los últimos 7 años que no nos cobija a nosotros. Últimos 7 años, que es la última semana de Daniel, una semana de 7 años, un día por año, y un año por día, perdón. Y entonces eso estará simplemente enfocado en el pueblo de Israel y el resto de la humanidad que quedó aquí mientras nosotros estamos con nuestro Señor. Alentamos pues los unos a los otros con esta esperanza gloriosa. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos bendiga a todos.